La trampa de los datos en ABA. Medición continua versus discontinua. C5. GY. ¿Por qué tus datos te mienten? Artefactos y medición en ABA. Task List C5. ¿Sabías que la forma en que mides un comportamiento puede alterar la realidad hasta en un 40%? En este análisis profundo, desglosamos la lista de tareas C5 del BCBA. Medición continua versus discontinua. Descubre qué son los artefactos de medición, cómo elegir entre Whole Interval, Partial Interval y Momentary Time Sampling, y el secreto para asegurar tu pase en el examen BCBA. Recursos, cursos y supervisión clínica en el enlace de abajo. 5 YouTube Shorts Ideas. 1. El detector de humo del ABA, explicando el intervalo parcial con la analogía del detector de humo. 2. ¿Por qué fracasan las dietas? El filtro mental del intervalo parcial en la vida diaria. 3. Exam Hack BCBA. Diferencia rápida entre latencia e IRT. 4. El niño que no se hurgaba la nariz. La diferencia crítica entre fiabilidad y validez. 5. Placheck explicado en 60 segundos. Cómo medir a un grupo entero sin volverte loco. Tic-Tac Hook Variations. Tic-Tac Hook Variations. 1. Si estás estudiando para el examen BCBA, estás cometiendo este error al elegir tu método de medición. Tic-Tac Hook Variaciones. 2. ¿Sabías que la herramienta con la que mides un hábito puede hacerte creer que estás fracasando cuando no es así? Tic-Tac Hook Variaciones. 3. Te voy a explicar el área C5 del BCBA en menos de un minuto. Escucha esto. Imaginemos por un segundo un escenario corporativo totalmente catastrófico. Tienes una empresa tecnológica gigantesca que de repente está al borde de la quiebra. ¿Y por qué? Porque el director general decidió medir la productividad de sus empleados basándose exclusivamente en, cuántas horas pasaban sentados en sus escritorios frente al teclado. Claro, un clásico error gerencial. Exacto. Y lo peor es que los datos recolectados eran 100% exactos. O sea, cada minuto estaba contabilizado a la perfección. Sin embargo, la empresa fracasó de todos modos. Y fracasó porque, lógicamente, estar sentado no equivale a escribir buen código, ni a tener ideas innovadoras. 100%. La herramienta de medición funcionó a la perfección, pero la métrica elegida, pues, destruyó la realidad de la compañía. Y hoy vamos a explorar precisamente este fenómeno en nuestro análisis profundo. ¿Por qué nuestras propias herramientas de medición nos mienten? ¿Y cómo podemos evitar caer en sus trampas? Es un punto de partida fascinante, de verdad, porque ilustra tal cual el problema central de nuestra exploración de hoy. Medir el comportamiento humano, ya sea en una empresa corporativa, en un aula de clases con niños de preescolar o en tu propio hogar, no es como usar una cinta métrica para medir el largo de una tabla. Ya, es mucho más complejo. Totalmente. El comportamiento es dinámico, fluye en el tiempo, cambia de forma. Y las herramientas que usamos para capturarlo tienen el poder absoluto de distorsionar por completo nuestra percepción de lo que realmente está sucediendo. Y para desglosar todo esto de manera estructurada, nos hemos sumergido en los textos fundamentales del análisis aplicado de la conducta, lo que conocemos como ABA, por sus siglas en inglés. Así es. Estamos analizando manuales de peso pesado, como el de Cooper, Heron y Heward, además de guías clínicas y los criterios de certificación profesional para analistas de conducta. Específicamente nos estamos centrando en el área C5 de la lista de tareas del BCBA. Esa área es crítica. Y nuestra misión hoy, con este análisis, es comprender cómo logran los profesionales de alto nivel capturar datos fiables sin dejarse engañar por las limitaciones de la observación humana. Porque, digamos, todo se reduce a una encrucijada crítica en la recolección de datos. ¿Qué sería la diferencia entre intentar medirlo todo o solo partes, no? Exactamente. La diferencia monumental entre intentar registrar absolutamente todo lo que ocurre frente a tomar pequeñas muestras estratégicas de esa realidad. Y para los que nos escuchan, entender esto no es solo un tema académico aburrido, es la base indispensable ya sea que quieran aprobar su examen de certificación BCBA o simplemente cambiar un hábito personal. Porque si se mide mal desde el principio, o sea, cualquier intento de intervención o solución va a ser un desastre garantizado. Totalmente garantizado. El fracaso es inminente si los datos base son basura. Así que, empecemos por el escenario ideal, el estándar más alto posible.
Los textos académicos denominan a esto medición continua. Suena bastante exhaustivo, pero a nivel técnico, ¿qué implica esto cuando observamos a un ser humano? Bien, para poner el concepto en simple, imagina que la medición continua es como tener una cámara de seguridad grabando 24/7. No hay pausas, no hay puntos ciegos. Nada de pestañear. Nada. A nivel clínico y para propósitos del examen BCBA, la definición estricta es que la medición continua requiere que el observador registre todas y cada una de las instancias de una clase de respuesta durante la totalidad del periodo de observación. O sea, si la sesión de terapia dura 2 horas, hay que estar hiperconcentrado durante las 2 horas completas. Literalmente. Y esa cámara continua nos permite extraer diferentes dimensiones del comportamiento, porque saber simplemente que algo ocurrió a veces no es suficiente. Tenemos 5 medidas directas principales aquí. Ok, vamos a verlas. La primera, según las notas, parece ser la más intuitiva, que es la frecuencia. O simplemente el conteo. El conteo puro y duro. ¿Cuántas veces alguien hace algo? Como, no sé, revisar el celular 3 veces durante una cena. Exacto. El conteo es fundamental, pero cuidado aquí, tiene un límite analítico severo. Decir que un niño resolvió 15 problemas de matemáticas no significa absolutamente nada si nos falta la dimensión temporal. Claro, no hay contexto. Y ahí es donde entra la segunda medida, que es la tasa, o rate en inglés. La tasa toma ese conteo, esa frecuencia, y lo divide por el tiempo. Ah, claro, porque no es lo mismo resolver esos 15 problemas en 10 minutos que resolverlos en, no sé, 3 horas. Exactamente. Y aquí va un hack vital para el examen BCBA para los que nos escuchan. Siempre que vean la palabra tasa o rate en una pregunta, busquen la variable de tiempo. Tasa es conteo sobre tiempo. Nos da una métrica de fluidez. Esa es una comparación clave. La tasa le otorga un significado real al conteo. Pero, ¿qué sucede cuando el comportamiento no es un evento discreto y súper rápido? O sea, algo que se sostiene en el tiempo, como una rabieta, que no es algo que simplemente pasa en un segundo y ya. Para esos casos usamos la duración. Es indispensable saber cuánto tiempo se mantiene la conducta. Si estamos midiendo berrinches y registramos que ocurrió una sola vez, pues subestimamos masivamente el problema si esa única rabieta duró 45 minutos seguidos. Hoy sí. Una vez suena controlable. 45 minutos es una crisis. Tal cual. Y ojo con la parte clínica aquí. Si facturas códigos como el 97153 para terapia directa, registrar la duración exacta de esas crisis es vital para mostrar necesidad médica. Frecuencia, tasa y duración. Hasta aquí creo que los conceptos son bastante amigables. Sin embargo, al revisar los manuales aparecen 2 términos que suenan, digamos, mucho más técnicos: la latencia y el tiempo entre respuestas. Los famosos latency e IRT. Analicemos cómo la latencia puede cambiar por completo la evaluación de un problema en la vida real. Me encanta este concepto. La latencia es el tiempo que transcurre desde que se presenta un estímulo antecedente hasta que la persona inicia la respuesta. Es puramente el tiempo de reacción. Ok, tiempo de reacción. Imagina que un gerente pide un reporte urgente. La latencia es cuánto tarda el equipo en comenzar a teclear. Clínicamente esto es de vida o muerte escolar. Un estudiante podría cumplir con todas las instrucciones de su maestro. Su frecuencia de obediencia es perfecta. Ah, pero si la latencia promedio es de 10 minutos por cada instrucción. Exacto. Si tarda 10 minutos en abrir el cuaderno cada vez que el maestro se lo pide, la clase entera se paraliza. Ese detalle lo cambia todo. O sea, siguiendo esa lógica, si yo te pido que me pases la sal en la cena, la latencia no es el tiempo que tarda el salero en llegar a mis manos, ¿verdad? No, para nada. Es el tiempo exacto que tú tardas en procesar mi petición y empezar a mover tu brazo. Y si tardas 3 minutos en reaccionar, tienes un problema de latencia, no un problema de negarte a pasarme la sal. Una distinción clínica impecable. Es un problema de fluidez de inicio, no de incumplimiento. Y bueno, la última dimensión de la medición continua es el tiempo entre respuestas, el IRT. Este concepto, a diferencia de los otros, mide el vacío. ¿El vacío? Sí, es el lapso de tiempo que ocurre entre el final de una instancia de la conducta y el comienzo de la siguiente instancia de esa misma conducta. A ver, esto me parece clave para la formación de hábitos. Pensando, por ejemplo, en alguien que está intentando dejar de fumar. Simplemente contar los cigarrillos al día
podría no mostrar todo su esfuerzo. Exacto, el conteo te engaña ahí. Pero si se mide el tiempo entre respuestas, o sea, el tiempo que esta persona logra mantenerse sin fumar entre un cigarrillo y el siguiente, ahí tienes una métrica de progreso súper micro. 100%. Si ayer el espacio, el IRT entre cigarrillos, era de 2 horas y hoy lograste que fuera de 3 horas, hay una mejora clínica cuantificable e importantísima, aunque al final del día la frecuencia total siga pareciendo alta. Es fascinante. Y ese es el inmenso poder de la medición continua. Nos permite capturar la realidad matemática perfecta y ajustar cualquier programa con una precisión, bueno, casi quirúrgica. Es el sueño de cualquier analista de conducta. Pero es aquí donde toda esta teoría hermosa choca de frente contra el muro de la realidad. Ay, sí. El famoso golpe de realidad. Porque al leer sobre el nivel de concentración que requiere ser esta cámara de seguridad humana, resulta evidente que fuera de un laboratorio, intentar mantener este estándar provoca una fatiga brutal. Un maestro con 30 alumnos, no puede cronometrar la latencia exacta de Juanito sin descuidar a los otros 29 niños. Es materialmente imposible. Los textos académicos y el manual de Kuperlati lo reconocen de manera muy directa. La medición continua agota los recursos, exige demasiada atención exclusiva y es francamente insostenible en entornos naturales acelerados. Entonces, si mantener la cámara encendida a las 24 horas es imposible, la lógica nos dicta que hay que empezar a apagarla y encenderla. Y esto nos lleva directo al segundo gran bloque que mencionan las fuentes, la medición discontinua. También conocida como muestreo de tiempo o time sampling. Exacto. En lugar de grabar un video ininterrumpido, empezamos a tomar fotografías en momentos muy específicos. Pero esto me genera una duda fundamental. Al tomar solo muestras, inevitablemente va a haber información que ocurra entre una foto y otra, y que jamás va a quedar registrada. Así es, se pierde en el éter. ¿Pero no invalida esto los datos? Parece que por diseño estamos aceptando información defectuosa. Es una preocupación metodológica súper válida, y los analistas de la conducta asumimos esto como el costo inevitable de operar en el mundo real. Pero, y aquí viene el giro, al aceptar este muestreo de tiempo, introducimos formalmente uno de los fenómenos más peligrosos del análisis de datos, los artefactos de medición. ¿Artefactos de medición? El nombre suene como algo antiguo, como de Indiana Jones, ¿no? Jaja, suena arqueológico, ¿sí? Pero supongo que el significado aquí es puramente estadístico. ¿Cómo es que una herramienta de medición crea una ilusión? Bueno, un error común enorme es pensar que los datos en una gráfica son la verdad absoluta. Un artefacto de medición es un dato que aparece en los registros, pero que no refleja el comportamiento real. Es una ilusión óptica creada únicamente por la forma en que tú, como observador, decidiste fragmentar el tiempo. ¡Wow! Para que veas lo drástico que es, el libro de Cooper presenta un escenario matemático que a mí me vuela la cabeza siempre que lo enseño en los cursos de preparación. Analicemos ese escenario, porque creo que aquí es donde el concepto hace clic para todos. Imagina un comportamiento que, comprobado con nuestra cámara continua perfecta, ocurre exactamente el 55% del tiempo. Esa es la verdad inmutable, ¿ok? Ok, 55%. Verdad absoluta. Ahora, si aplicamos los diferentes métodos de medición discontinua a ese mismo comportamiento, los resultados divergen violentamente. Un método podría arrojarte en tu gráfica que el comportamiento ocurrió solo el 30% del tiempo. Y otro método, midiendo exactamente a la misma persona, en el mismo lugar, podría reportar un 70%. Esa disparidad es alarmante. Estamos hablando de evaluar a la misma persona haciendo lo mismo, y dependiendo del cronómetro que uses, la realidad fluctúa del 30 al 70%. Totalmente. Tomar decisiones críticas de salud o de negocios basadas en un 30% cuando la realidad roza el doble es el equivalente a volar un avión comercial con los instrumentos totalmente estropeados. Es negligencia profesional. Y es por eso que conocer íntimamente a los 3 sospechosos habituales de la medición discontinua es un requisito innegociable. Si queremos llamarnos profesionales, tenemos que entenderlos. Vamos a desenmascarar a esos 3 sospechosos entonces. Empecemos con el primer método que describen los textos, el registro de intervalo completo, o Whole Interval Recording. A juzgar por el nombre suena como una medida bastante implacable. Y vaya que lo es.
En el intervalo completo divides tu periodo de observación en bloques cortos, digamos intervalos de 10 segundos. Para que tú como observador anotes una ocurrencia positiva, el comportamiento debe mantenerse durante la totalidad absoluta de esos 10 segundos. A ver si entiendo. Si el comportamiento dura 9 segundos y luego se detiene por un segundo justo al final. 0. Le marcas un 0 absoluto en tu hoja de registro. No cuenta. Si la regla requiere que el 100% del tiempo dentro de ese bloque para darte el visto bueno, el resultado lógico es que esta herramienta va a subestimar drásticamente la realidad. Exacto. Habrá cientos de momentos donde el niño o el empleado hizo la acción casi todo el tiempo, pero en el papel va a parecer como si no hubiera hecho absolutamente nada. Tal cual. Y aquí viene un hack de examen de oro. Anótenlo. Whole interval underestimates. El intervalo completo subestima. Pero, a ver, sabiendo que genera esta ilusión a la baja, ¿por qué alguien elegiría usar esta herramienta de forma voluntaria? La elección es puramente estratégica. Se utiliza el intervalo completo para comportamientos que buscamos aumentar. Cosas buenas, como el juego cooperativo, la atención sostenida a una tarea o el tiempo de lectura. Al ser una herramienta tan estricta, actúa como una métrica ultraconservadora. Claro, exige un estándar altísimo. Así que si un estudiante logra mostrar progreso bajo esta lupa tan ruda del intervalo completo, el maestro puede estar 100% seguro de que la mejora es real y muy sólida. Exactamente. La herramienta no te regala ni un segundo. Ok, tiene sentido. Pero, ¿qué sucede si aplicamos el segundo método? El registro de intervalo parcial o partial interval recording. La lógica me dice que las reglas aquí se invierten. Se invierten por completo. Pasamos al otro extremo. En el intervalo parcial, también divides el tiempo en bloques. Sin embargo, vas a registrar que el comportamiento ocurrió si se presenta en cualquier fracción de ese intervalo, aunque sea durante un solo milisegundo. Espera. O sea que si el bloque es de 10 segundos y la conducta aparece por medio segundo, Se marca como una ocurrencia total. Le pones la palomita a todo el intervalo y el observador ya hasta puede ignorar el resto de esos 10 segundos. entonces el artefacto generado aquí es una sobreestimación gigantesca. Masiva. Otro hack de examen. Partial interval overestimates. Sobreestima. Un destello mínimo infla los datos. O sea, esto parece un dolor de cabeza enorme para analizar conductas problemáticas. Imagina un programa para reducir los gritos en un salón de clases. Si un niño grita un segundo, se registra exactamente igual que si hubiera estado gritando todo pulmón los 10 segundos enteros. Así es. ¿Cuenta igual? Básicamente, esta herramienta está castigando a la persona en los datos. Hace que el problema parezca mucho más grave y constante de lo que es. A primera vista es como instalar un detector de humo tan sensible que te activa las alarmas de todo el edificio porque se te quema un poco la tostada en la cocina. Me fascina esa analogía del detector de humo. Es perfecta, porque esa sensibilidad exagerada que mencionas es exactamente el propósito clínico de esta herramienta. ¿En serio? Lo hacemos a propósito. Totalmente a propósito. El intervalo parcial se reserva estratégicamente para comportamientos que deseamos disminuir o eliminar por completo. Hablamos de autoagresiones, conductas destructivas o interrupciones severas. Ah, claro. Ya veo por dónde vas. Al inflar los datos y hacer que la situación parezca peor de lo que es, el analista de conducta se asegura de no declarar una victoria antes de tiempo. Exacto. Es una red de seguridad. Si los datos finalmente te muestran que la conducta está llegando a cero en tu gráfica, usando un método que sabes que sobreestima. Significa que el problema realmente se erradicó en la vida real. ¡Boom! Que obliga a mantener tu intervención y asegurar tus horas clínicas bajo el código 97155 para modificación de protocolo, hasta lograr un cambio profundo y verdadero. No te conformas con mejoras superficiales. Es brillante. Pero, supongo que existe un escenario donde ninguna de estas dos opciones es viable, ¿no? Si el completo es demasiado estricto y el parcial te infla los datos, necesitamos un punto medio, un equilibrio. Y ese equilibrio es el tercer método, el muestreo momentáneo de tiempo, o Momentary Time Sampling. Y por lo que detallan las fuentes, este método cambia un poco la mecánica del observador. Ya no tienes que mirar todo el bloque de tiempo. Para nada. Simplemente pones tu temporizador, digamos que suene cada 2 minutos, y tú sigues haciendo tu trabajo normal.
Cuando suena la alarma, a los 2 minutos exactos, levantas la vista, miras al sujeto en ese preciso instante y registras si la conducta está ocurriendo, ni un segundo antes ni un segundo después. Es una fotografía instantánea en su estado más puro, un flash. Y el efecto de este método estadísticamente es muy peculiar, ¿verdad? Porque entiendo que puedes sobreestimar o subestimar dependiendo de la pura suerte de ese segundo exacto. Depende totalmente de la suerte en ese milisegundo, sí, pero la investigación que citan los manuales indica que, a largo plazo, promediando varias sesiones, el muestreo momentáneo nos da la estimación más cercana al valor real continuo. Es el más equilibrado, pero yo le veo un problema práctico gigantesco a esto. ¿Qué pasa si el entorno no es un solo individuo? Digamos que es un grupo grande. El maestro levanta la vista cuando suena el temporizador, pero, el cerebro humano no puede procesar visualmente el estado de 30 estudiantes en un solo milisegundo. Sería imposible tomar 30 fotos mentales simultáneas. Tienes toda la razón, y la literatura de Lava resuelve esa limitación operativa introduciendo una variante hermosísima del muestreo momentáneo, que se llama Plan Check. Plan check. ¿Qué significa exactamente? Significa Planned Activity Check, o chequeo de actividad planificada. Funciona así. En lugar de enfocarte en un solo individuo cuando suena la alarma, utilizas ese instante final para hacer un escaneo panorámico rápido de todo el grupo, de izquierda a derecha. Como un barrido visual. Exacto. Cuentas a cuántas personas ves realizando la conducta en ese momento, digamos cuántos están leyendo su libro, y lo divides entre el total de estudiantes en el salón. Es la única forma empírica y humana de medir el nivel de atención general de un aula sin volverte loco en el intento. Una herramienta de supervivencia indispensable para los maestros. Ahora, una vez que tenemos todo este arsenal de métodos, ya sean continuos o discontinuos, el verdadero desafío parece ser la selección. O sea, las fuentes subrayan la importancia de alinear la dimensión del comportamiento con la herramienta correcta. Es vital. Y recomiendan que, si vas a usar métodos discontinuos, los intervalos sean lo más cortos posibles para reducir el margen de error de este artefacto visual. Mientras más corto el intervalo, más te acercas a la realidad. Pero hay un debate conceptual más profundo en los textos que creo que define el éxito o el fracaso de cualquier medición, más allá del método. Y es la batalla campal entre la fiabilidad y la validez. Uy, sí. Estos son dos pilares de la recolección de datos que frecuentemente se confunden. Incluso profesionales con años de experiencia los usan como sinónimos en el lenguaje coloquial. Pero en el rigor clínico representan abismos súper diferentes. A ver, explícanos esa diferencia. Primero, la fiabilidad o confiabilidad. Esto se refiere puramente a la consistencia de tu método. Si tú aplicas la herramienta hoy y yo aplico la misma herramienta mañana y ambos obtenemos resultados idénticos, los datos son altamente fiables. O sea, la herramienta no falla en su mecanismo. Es predecible. Exactamente. Exacto. Pero la validez es una bestia completamente distinta. La validez exige que la herramienta esté midiendo exactamente lo que tú pretendías medir y que la métrica elegida sea verdaderamente relevante para el problema real. Entonces, es perfectamente posible tener un conjunto de datos impecables, repetibles, totalmente fiables, que sean absolutamente inválidos. 100% posible. Y para ilustrar este peligro metodológico, el manual de Cooper nos regala un ejemplo magistral y, honestamente, un poco crudo. Me encantan esos ejemplos. Cuéntanos. Supongamos que diseñas un plan de medición clínica porque unos padres te reportan que su hijo se hurga la nariz constantemente en clase, lo cual es un problema grave de adaptación social. ¿Ok? Tú mandas a un observador súper riguroso. Este observador se sienta y toma datos de frecuencia durante 5 días seguidos. Los gráficos que te entrega son consistentes, perfectos, fiables, a más no poder. Muestran que el niño eleva el dedo a la nariz unas 10 veces por sesión. La fiabilidad ahí es indiscutible. Los números no mienten respecto al movimiento de la mano. Exacto. Pero luego, como buena analista o supervisora de caso, vas al aula, cambias el ángulo de observación, te acercas al niño y descubres que el niño tiene una pequeña irritación o una costra justo en el exterior de la fosa nasal. ¡Oh! Lo que el niño estaba haciendo no era hurgarse la nariz por un tema conductual, se estaba rascando una herida externa que le picaba. ¡Wow! De repente todo ese bloque hermoso de datos fiables y consistentes pierde por completo su validez. Todo a la basura. La definición operativa de la conducta era incorrecta desde el inicio.
Se midió el fenómeno equivocado con la máxima precisión posible. Ese ejemplo destroza por completo nuestra fe ciega en los números. O sea, piénsalo. Puedes construir toda una narrativa clínica, desarrollar una intervención, movilizar recursos de terapeutas basados en una evidencia que resulta ser un espejismo técnico. Así de peligroso es. En mis formaciones siempre les digo a mis alumnos, asegúrense de medir lo correcto antes de medirlo perfectamente. Y llevando esta dinámica fuera del nicho clínico, el impacto de confundir validez con fiabilidad o de ignorar cómo funcionan estos artefactos de medición afecta decisiones vitales diarias de todos los que nos escuchan. El cruce hacia la vida personal y los negocios es inmediato, ¿tienes toda la razón? Pensemos en alguien que adopta un régimen estricto de dieta o de ejercicio. A menudo, sin darnos cuenta, la mente humana aplica un filtro de intervalo parcial sumamente punitivo. Totalmente. Si la persona se alimenta de manera perfecta y balanceada durante 23 horas, pero se come un trozo de pastel en la última hora del día, el cerebro registra todo el día como un fracaso absoluto. Le pone la palomita roja todo el día. Exacto. Se está utilizando una métrica diseñada para inflar el error. Y claro, eso genera frustración y abandono rápido. Se está castigando el progreso usando la métrica equivocada. Es un autosabotaje estadístico. Y lo mismo ocurre en las empresas. Medir la salud de una marca, basándose en el conteo de likes en redes sociales, te da datos inmensamente fiables. El número 100 está ahí. Pero si esos likes no se traducen en ventas o en lealtad del cliente, la métrica es completamente inválida para medir la salud real del negocio. Me parece una generalización excelente. Porque al final, cuando ignoramos la mecánica subyacente de cómo se recogen los datos, le otorgamos a los números un poder casi místico. Las personas, las clínicas, las organizaciones enteras se convierten en rehenes de estos artefactos estadísticos. Alteran sus decisiones y hasta sus estados de ánimo por variaciones que solo existen en la regla de medir, no en el mundo real. Es para reflexionar. Y recopilando un poco los conceptos clave que hemos desglosado en este análisis, comenzamos estableciendo que la medición continua es este ideal exhaustivo. Es la cámara de seguridad que captura frecuencia, tasa, duración, latencia y el tiempo entre respuestas. Sin perder un solo detalle. Pero reconocimos también que la exigencia de recursos la hace impracticable en la mayoría de los escenarios de la vida real. Lo que inevitablemente nos empuja hacia la medición discontinua. Es el compromiso práctico necesario, pero exige pagar el precio altísimo de los artefactos visuales. Esas ilusiones que alteran la proporción de la realidad. Y queda clarísimo que la maestría profesional no reside en buscar una herramienta mágica que no deforme la realidad. Eso no existe. La maestría está en anticipar esa deformación. Esa es la clave del éxito. Saber que el intervalo completo va a subestimar el esfuerzo, que el intervalo parcial va a inflar el problema a propósito, y que el muestreo momentáneo nos ofrece un respiro estadístico más equilibrado. Y por encima de todo esto, verificar de manera casi obsesiva que estamos midiendo el fenómeno válido. Exacto, medir lo que de verdad importa. Para los que buscan dominar estas áreas y aplicar estrategias efectivas en su práctica diaria o para pasar el examen BCBA, pueden explorar los recursos y supervisiones especializadas que ofrecemos. Los enlaces están disponibles para que sigan profundizando. ¿Y así será? Bueno, antes de cerrar de manera definitiva esta inmersión de hoy, ¿qué idea provocativa o final deberíamos llevarnos en la mente para procesar todo este conocimiento en nuestro día a día? Creo que es vital extrapolar toda esta ciencia conductual a las narrativas masivas que consumimos. Diariamente nos bombardean con titulares repletos de estadísticas. Leemos sobre crisis económicas, aumentos dramáticos en la criminalidad o supuestos declives irreparables en la educación escolar. Todo el tiempo. Los noticieros viven de eso. Exacto. Pero si los principios científicos del análisis de la conducta que vimos hoy nos demuestran que una herramienta simple, un simple intervalo de recolección de datos, puede inflar o reducir la realidad hasta en un 40%, la pregunta obligada que debemos hacernos frente a la información es la siguiente. ¿Cuántas de esas verdades absolutas y supuestas crisis sociales que moldean nuestra opinión pública no son más que inmensos artefactos de medición?
ilusiones creadas, ya sea de manera inadvertida o totalmente intencional, por la forma específica en que un analista en una oficina decidió configurar su temporizador y definir su intervalo. ¡Wow! Es una perspectiva que te cambia por completo el paradigma. O sea, esa cinta métrica figurativa del principio de nuestra charla no solo resulta ser flexible, se revela que quien diseña la métrica tiene el poder absoluto de dictar el tamaño de la realidad que nos venden. Tal cual, quien controla la medición, controla la narrativa. La invitación queda totalmente abierta para que cuestionemos ferozmente los métodos detrás de los números que gobiernan nuestras decisiones. Gracias por acompañarnos en este análisis detallado y, como siempre, mantengan una mirada muy crítica sobre lo que deciden medir. Nos escuchamos en la próxima.